Buenas Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, doctora, ¿cómo le va? Doctora Pisco Leal. Sí. Patricia o Olivia. Patricia me dicen. Ok. Bueno, estamos comenzando entonces el examen para las listas de reemplazantes para poder subrogar en la Fiscalía Penal de Violencia y Género número 5 del Distrito Centro. ¿Así es? Así es. Sí. Bueno, bien. Cuénteme un poco qué es lo que hace usted. En este momento soy abogada, litigante. Sí. Me intereso particularmente en la problemática de violencia familiar y de género. Hace poco inicié un programa de radio sobre el cual abordamos esta temática. Analizándolo de manera suave, digamos. Voy introduciendo la cuestión de a poco, tratando el tema como porque muchas veces se genera como ahí. ¿Es suyo el programa? Sí, es mi programa. Como hay una... Pero usted es abogada. Yo soy abogada, sí. Yo percibo que hay como una resistencia cuando uno habla de todo lo que es la violencia familiar, lo que es la violencia de género. Entonces considero que es fundamental la capacitación y la instrucción, ¿no? Para poder un poco desmitificar y romper lo que son los patrones y los estereotipos de género. ¿Y usted tiene una especialidad en esto? Yo tengo la maestría, soy alumna, terminé de cursar la maestría maestranda en Derechos Humanos de la Facultad de Humanidades de acá de la UNSA. Tengo para presentar la tesis, estoy en de la maestría. También tengo una especialidad en derechos en DESCA, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la UBA. ¿Y experiencia penal? Experiencia penal ha sido reducida a los casos en que en las actuaciones que intervienen en casos de familia, de alimentos. Tuve que actuar, ¿no? Muchas veces mis clientes a los que se presentaba en asuntos de familia, se presenta siempre el tema de la violencia familiar y de género, ¿no? Entonces en esos casos también intervine en esas actuaciones. Bien, vamos a hablar más específicamente del caso, ya que está muy metida en esto. Me parece muy bueno. La difusión sobre estos temas siempre es buena. ¿Qué dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la debida diligencia en los casos donde hay violencia de género? Bueno, es una de las obligaciones del Estado la diligencia, ¿no? Y hace referencia a la actuación inmediata que debe tener el funcionario. ¿Y cómo la llama? ¿Debida diligencia qué? ¿Es una debida diligencia como la que debe aplicarse en general? ¿O cómo la llama la Corte Interamericana? Es una debida diligencia especial, ¿no? Hay una responsabilidad por parte del Estado ante el incumplimiento de este deber. El funcionario que intervenga tiene la obligación de actuar de manera inmediata en ese caso para proteger los derechos de la mujer que esté en situación de violencia de género, ¿no? Porque tenemos el riesgo, lo que serían sus derechos a la integridad física, el derecho a la vida, quizás también pueda estar comprometido según el caso, ¿no? Bien, ¿se acuerdan qué caso es en el que comenta esto la Corte Interamericana? Sí lo he visto, pero... Bueno, no importa, es González Llull contra Ecuador y Algodonera también contra México, pero lo que llama es debida diligencia reforzada, calificada, ¿no? En orden a esto, al género y a la pertenencia a un grupo. A un colectivo de personas vulnerables. Exactamente. Que necesitan una protección mayor por parte del Estado, que necesita acciones positivas por parte del Estado para proteger a estos colectivos de personas que están en una situación de hipervulnerabilidad, ¿no? Y con respecto al colectivo de LGTBI, y su omisión, porque
La Convención de Belén de Pará no la incluye expresamente, pero Sí. la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿algo dijo sobre esto? Lo que la Corte considera es que debe brindársele protección, ¿no es cierto? Pero ¿alguna pauta de interpretación dio? Dentro de lo que es no recuerdo si es el artículo De la convención, ¿no? Sí. De Pará. Ah, de la convención Sí, de Belén do Pará. porque la convención, dijimos, el artículo 9 no lo trata, no incluye este colectivo. No, pero debe estarse a un criterio de mayor protección, ¿no? Entonces, si nosotros consideramos, por ejemplo, que dentro del colectivo LGTBIQ hay personas que, o sea, estamos hablando de que son consideradas mujeres, nosotros debemos también respetar esa identidad que tienen esas personas dentro de esos colectivos y siempre estar a una mayor protección, ¿no es cierto? Pero en orden a qué, ¿cuál es la pauta de interpretación que da la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre esto? Y la Corte lo que hace es... ¿Cómo se debe interpretar ese artículo 9? Con un criterio más amplio, ¿no? Incluyendo al colectivo LGTBIQ, porque un criterio restrictivo implicaría una restricción de derechos, una restricción de amparo convencional, en este caso, de estos colectivos. Es decir, que aunque la norma no No lo exprese. no solo lo que dice la convención es que es una norma viva, Claro. debe ser interpretada conforme a los tiempos actuales y con un criterio siempre evolutivo. Hoy pensamos esto, mañana tal vez evolucionemos y pensemos de otra forma y esa norma es como que está viva, siempre nos va a llevar a la misma protección. Muy bien. ¿Cuáles son las comisarías en las que... Las comisarías serían la comisaría 7, la 8, la 15, la 115, destacamento del barrio docente, San Carlos. Esas serían las comisarías que están dentro de la jurisdicción de la Fiscalía 5. ¿Nada más? Barrio docente, San Carlos, esto está dentro de la zona de Limache, la Fiscalía. Te dije 7, 8, 7, 8, 15, 105, Barrio Docente, San Carlos. No sé si me falta alguno. sí, Santa Lucía, la Villa Palacios, o Barrio Palacios, Villa Palacio, sí. y la 106, que también mencionó que es Claro, la de Limache. la del Sí, destacamento, porque el barrio Docente y Palacios Son y destacamentos. San Carlos son destacamentos. Ujú. Bien, a ver, una última. En una casa, una pareja, una familia, una mujer, lo que sea, escucha gritos de la casa de al lado. Ujú. Gritos de alguna mujer, una pelea de pareja, se escuchan voces de hombre, de mujer, tiran cosas, llora, llama al 911 la vecina esa. Y les dice, miren, estoy escuchando todo esto, por favor venga. Viene la policía. Ujú. Toca la puerta y abre la puerta y la mujer que sale de adentro con la cara lastimada, con un moretón, Ujú. visiblemente alterada, se lo ve al hombre de adentro que la insulta todavía y qué sé yo, y se pueden llegar a ver cosas tiradas y la policía dice, vengo acá para ayudarla, es una policía mujer, vengo usted para ayudarla, dígame si necesita alguna asistencia, qué sé yo, y la mujer le dice, no, esto es una cuestión de nosotros, no se meta. Ujú. Déjeme en paz, y le cierra la puerta. Ujú. Y la policía la llama a usted y le consulta qué hacemos en este caso. ¿Usted puede hacer algo? ¿Puede actuar de oficio? Y yo entiendo ahí que si tiene la cara lastimada, estamos ante un delito de lesiones, ¿no? Entonces, ¿Lesión de qué tipo? lesiones leves, Ajá. ¿sí? En consecuencia, sí daría las instrucciones para que se lo cite. ¿Es de acción pública? Es de acción pública. Ah, las Sí. lesiones de... Sí. Entonces, pediría bueno, que se intervenga. Convengamos que desconocemos si puede haber mayores lesiones, porque eso sería lo ostensible, lo visible. Sí, la mujer salió a la puerta perfectamente y lo único que tiene es un montón en la cara, ¿no? Entonces le consultan, ¿usted qué haría? ¿Puede actuar de oficio ahí? Yo, prima facie, sí la citaríamos y desconocemos si hay menores, pueden haber menores en el ¿Por qué domicilio. podría actuar de oficio?
Esta respuesta sí necesito que me la sepa decir. ¿Por qué? Porque los delitos son... ¿Qué tipo de delito es la lesión de ley? Son delitos, los delitos de lesiones son delitos en los que el fiscal, como titular de la acción penal, puede y debe intervenir. Entonces, en ese caso, el fiscal puede tomar como titular de la acción penal, representante del Ministerio Público, ejercer la acción penal. En consecuencia, realizar las investigaciones que considere necesarias. En este caso, ¿no hay otro motivo que esto que usted me está diciendo? Otro motivo... ¿Usted me dijo que es un delito de acción privada? No. Bueno, no tengo más nada. Gracias. Doctora, usted, refirió tener algún grado de experiencia penal de lo derivado de su actividad como defensora, por lo que entiendo, principalmente civil, si lo penal era solo derivado. Pero podría ser más específica, cuántos casos estuvo o no estuvo en juicios orales, por qué tipo de delitos en su caso. No hemos llegado a los juicios orales en los que intervine. Sí fue en caso de los incumplimientos de deberes de asistencia familiar en los que intervine. Bien. ¿Qué actos son los que le parecen más trascendentales desde la función de fiscal a la que usted aspira? Bueno, a mí me parece que es trascendental todo lo que es la averiguación, ¿no?, del hecho y el aseguramiento de la prueba a través de la etapa de la IPP, porque es lo que le va a dar sustento a todo mi proceso y si en el caso de que yo logre investigar y averiguar que realmente se cometió un delito, durante la IPP tengo que conseguir todos los elementos probatorios que me den sustento. Y antes de la averiguación del hecho, ¿no le parece que hubiera algún nivel de intervención propio de la Fiscalía? Yo como fiscal soy quien va a realizar todas esas averiguaciones, ¿no?, dándole las directivas a la policía para que durante las actuaciones de prevención se pueda llegar a lo que es la averiguación de la verdad real, si es que existió o no existió un hecho ilícito. No sé si eso cuenta todo. No, en realidad la pregunta apuntaba a las funciones de protección, ¿no? De protección de las víctimas. Sí, que están antes que las de la averiguación. Claro, sí. Lo primero que tengo que hacer es salvaguardar la integridad de la física, psicológica de la víctima del hecho. Y lo primero que puedo hacer es condenar una prohibición de acercamiento, una exclusión del hogar. La prohibición de acercamiento puede ser tanto en lugar... ¿Ordenar usted la prohibición de acercamiento? Sí, la prohibición de acercamiento sí, incluso una consigna policial, puede ser fija o ambulatoria. Eso, mayores medidas, por ejemplo... No, está bien, sí entiendo que la medida sea la prohibición de acercamiento, no entiendo que lo pueda disponer el fiscal. No, la solicita el fiscal y... Bueno, yo le pregunté recién si ordenar y usted me dijo que sí, que ordenar. Pero bueno, por mi lado ya está bien. Gracias. ¿Qué tal, doctora? Buenas tardes. Buenas tardes. Una cosa que me quedó de lo que usted contestó, tiene un programa de radio y dijo... se siente mucho la resistencia a las cuestiones de género. ¿Qué sería específicamente? Me quedó dando vueltas eso. Porque cuando uno habla mucho
cuestiones de género, automáticamente hay una respuesta de decir feminista, no sé, la loca feminista por lo general. Entonces es como que uno tiene que ir de manera más suave, digamos, dosificando la información y las capacitaciones para no generar esa resistencia. Porque tenemos patrones que son de género, que son ancestrales, digamos, y que tampoco no es que sean propios de nuestra cultura, porque digamos que se presentan en todas las culturas, ¿no? Entonces, esto, como para crear concientización, como para derribar los mitos y las diferencias que hay de género. Yo creo particularmente que no es una resistencia a las cuestiones de género, sino por ahí se da cuestionamientos a las formas de aplicación de algunas cuestiones que hoy se están dando, cómo se aplica toda la normativa relativa a género, pero bueno, puede venir por ahí posiblemente. Claro, lo que pasa también es que uno percibe, ¿no? Esto como que el hombre queda en una situación de no saber para dónde, cómo comportarse. ¿Sí? Por ahí he tenido comentarios de amigas que me dicen que los hijos no quieren invitar a las chicas porque tienen miedo que no quieren llamarlas ni nada, porque tienen miedo a ser catalogados como acosadores. Y bueno, yo considero que debemos reestructurar, ¿no? Pero tampoco podemos, el término de construir, personalmente me resulta un poco reactivo, que lo conversé con un psicólogo y él me comentaba que era una nueva posición y que le parecía correcta porque uno puede construir una masculinidad, quizás reconstruirla, darle una nueva forma en la que hay en que el hombre entienda y asuma quizás sus responsabilidades respecto de lo que son el cuidado de los hijos, ¿no? Las tareas del hogar y una forma de convivencia en un plano de igualdad y una distribución equitativa de tareas, de obligaciones, de responsabilidades, que no implica deconstruirlo al hombre, ¿no? Porque entonces dejamos un hombre que no sabe cómo ejercer esa masculinidad, ¿no? Yendo, interesante. Yendo al cargo que usted está concursando, está aspirando en este concurso, ¿conoce el volumen de causas que tiene esta fiscalía? Sí, estuve averiguando, no fue difícil llegar a un número exacto, ¿sí? Pero tengo entendido que son unas 500 causas aproximadamente las que se están tramitando en la fiscalía. ¿La cantidad de detenidos que tiene y más cuestiones? No, esa información no me la brindaron, pues la fiscalía es bastante reservada, así que esa información no me la brindaron. Y posiblemente esta subrogancia sea por poco tiempo, si no me equivoco, es máximo 2 años en este tipo de subrogancia. ¿Y qué haría usted, qué implementaría? Usted viene de la calle, del ejercicio profesional, algo que vea usted de su ejercicio profesional para mejorar o para aportar a la fiscalía. En lo personal, lo que yo haría es en lo que son los acuerdos, ¿no? Por ahí instar lo que es los reclamos civiles, ¿sí? Por daños. Por lo general uno, para poder reclamarlos, tiene que esperar a que termine todo lo que es tener una condena o iniciar un juicio aparte, un juicio nuevo con todas las complicaciones que eso implica de iniciar una acción civil por daños y perjuicios, por violencia. Y en este caso yo creo que eso se podría incluir dentro del proceso y que también serviría como una medida preventiva, ejemplificadora, para que no se vuelva a incidir en esta conducta, ¿no? Tengo entendido que en el derecho comparado, por ejemplo, estuve averiguando y en Rusia prácticamente las tasas de violencia son bastante bajas, porque las condenas allá son básicamente económicas y son muy altas, son muy estrictos.
Entonces, como nadie quiere ver afectado su patrimonio, directamente no hay muchos casos de violencia. Muchas gracias. Yo voy a hacer una pregunta. Sí. Bueno, justamente usted, doctora, hablaba de la posibilidad de negociar, de conciliar. Acá dentro del programa hay un punto que habla sobre el protocolo de actuación de mediación para circunstancias en donde se detecten cuestiones de violencia familiar. Me gustaría saber cuál es su opinión respecto a este tema y ver cómo actuaría usted en el cargo que está aspirando y cuáles serían, cómo sería la forma que usted implementaría o no esta situación. Bueno, sabemos que no podrían estar ambas partes, ¿no? en una negociación, sería a través de los letrados que se tendría que gestionar este tipo de negociaciones para obtener algún tipo de indemnización, porque lo que se hace en estas instancias de mediación siempre se tiene también a proteger a la víctima que sea quizás amedrentada, intimidada con la sola presencia de quien fue su agresor. Entonces, en ese sentido, sí me gustaría ese tipo de mediaciones, pero a través de los letrados que los representan. ¿Usted sugeriría como fiscal esa medida? Eso apunta a mi pregunta. Sí, claro. Bien, bueno, nada más. Nada más, gracias. ¿Vos? A mí me gustaría, usted es abogada litigante, doctora, tiene antecedentes como defensora civil y ha hablado bastante del proceso vinculado a cuestiones de familia. Hoy está concursando una fiscalía que es de violencia familiar y de género. Yo quisiera que usted nos cuente cuál sería el rol de usted, abogada que viene de litigar en la calle, como fiscal de violencia. ¿Cuál sería su rol? ¿Qué es lo más importante para usted? Bueno, ¿saben qué? En lo personal, ¿no? Hay puntos de la ley que prevén también lo que es la capacitación, el acceder a la comunidad, ¿no? Informando de lo que es la violencia de género, la violencia familiar. Y que por ahí me parece que esos puntos, que son obligaciones también del fiscal de violencia familiar y de género, quizás no están siendo abordados de manera suficiente. Yo entiendo que la sobrecarga de trabajo que hay en las fiscalías siempre, en lo personal también lo tuve, ¿no? Cuando estuve como defensora, es bastante, pero creo que la prevención es un tema que es fundamental de abordar. Cuando yo estuve, por ejemplo, ejerciendo como defensora, trabajé mucho en lo que son los acuerdos y en las mediaciones previas. Tenía muy pocos juicios nuevos en mi defensoría, pero yo iba personalmente a todas las mediaciones, sea dentro del Ministerio Público como fuera del Ministerio Público. Iba personalmente, iba al centro comunitario del mercado, iba a centros comunitarios, a centros de mediación privadas en la tarde y lograba hacer los acuerdos o no, pero lo cierto es que cuando no había acuerdo no había un juicio, no se iniciaba un juicio, y cuando hacíamos acuerdos también era un expediente menos que ingresaba en la defensoría. Entonces creo que por ahí, haciendo ese tipo de abordaje, quizás también habría una reducción considerable de los casos de violencia en los que uno tramitaría. Y en aquellos casos en los que porque hay casos también que uno debe llevar cuando son varios, ¿no? Varios, lo que he dicho, son casos de familias conflictivas. Como es un equipo interdisciplinario que está en la Fiscalía, también hay un programa dentro de lo que es el gobierno de la provincia de
de parentalidad, ¿no? Que hace el abordaje de estas familias conflictivas. Que muchas veces, bueno, por más que adopte las medidas que adopte y dicte 50.000 órdenes de prohibición de acercamiento, prohibiciones de amenazas, la violencia se mantiene. Entonces, en esos casos, sí solicitaría que estos equipos que pertenecen al gobierno de la provincia y que son modelo, ¿no? A nivel mundial, tengo entendido que estos equipos de la provincia está un equipo que trabaja en España y el nuestro como modelo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. ¿Listo? Sí. Listo. Muchas gracias. Gracias. Un gusto. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Norma, Lila Quispe. Sí, ¿cómo le va? Buenas tardes, doctor. Usted está concursando como reemplazante de fiscal de violencia de género en el centro. Sí, perfecto, está bien, así entonces. Bueno, muy bien. Cuéntame qué es lo que hace usted. Yo soy prosecretaria del Juzgado de Violencia Familiar y de Género número 3. Número 3, con Sí. la doctora Cáceres Moreno. Sí, el digital. Yo estuve al principio en el grupo 2, también me asignaron un tiempo en la oficina de violencia familiar y después, cuando se crea el 3, comienzan a llamar a buscar a toda la gente que había concursado, que estaba y que sabía la temática para el desafío de la digitalización. ¿Y cómo resultó? Fue la verdad que una experiencia bastante buena porque ayuda mucho a la agilidad. Tenemos algunas cosas que ir ajustando, como por ejemplo el tema de la policía, que todavía no se digitaliza. Nosotros seguimos mandando papel a la policía para las notificaciones a las partes. Incluso eso también hace nosotros. Mandamos a correo externo lo recibe, lo lleva a la central, baja a la comisaría. O sea, las medidas salen en el día. Claro, Denuncia a veces ingresa, eso. y la notificación a las partes, siguen pasando los días hasta que llega a la comisaría, que la comisaría realiza la notificación. Esas son, digamos, las cuestiones que todavía hay que ir ajustando y creo que se estuvo hablando un poco y estábamos ahí entrando en qué recurso ocupar para que la policía pueda recibir digitalmente por mail. Yo tuve conocimiento, me parece que en Tucumán creo que reciben por mail, ellos trabajan por mail y a su vez porque la comisaría dice nosotros no tenemos papel para imprimir. Claro, ¿Quién no va a dar el papel? La historia de siempre. Sí. Bueno, Sí, pero le gusta obviamente la materia, le gusta. Sí, yo hace 6 años que estoy Experiencia en lo penal, atendido en lo penal. Bueno, yo entré como en 2009, entré como pasante ad honorem en la Fiscalía de Cámara Civil y Comercial del Ministerio Público, como pasante ad honorem, pasante rentada, luego como empleada, y como empleada ingreso junto con el Código Acusatorio en el 2012 en la Unidad de Atención Temprana, que ya no existe, y después pasé a la Fiscalía de Violencia de Género número 3, que es de donde se desglosa esta Fiscalía 5, que se está concursando ahora, que antes era una delegación Limache, y después pasé a la Fiscalía de Graves Atentados hasta que concursé en el 2016. Así que conoce. Sí conozco, yo me digo que me formé, me formaron. Debe haber visto entonces muchos casos de todo tipo. Sí. ¿Escuchaste hablar alguna vez de lo que es toda necesidad justificante, algún delito que se haya cometido, que haya cometido alguna mujer y que no queda tipificado como tal porque se justifica por alguna razón? ¿Por una razón de violencia de género previa? No, la comisión de un delito, sí, que por el caso de ser mujer, jefa de familia o por tener algún otro condimento, quiere con una protección reforzada, calificada, ¿sí?, que encuadre esto que para otra persona sería un delito,
en algo que, bueno, está justificado, se lo considera justificado y no se considera delito. Yo me serviría acciones para la parte, para delitos federales, estoy pensando en podría eso. ser como cuál, a ver, cuál te Y imaginas? hay muchos casos, hay casos que se resolvieron, digamos, por el empuje de las asociaciones y demás, de las mulas. Exactamente. Las mujeres que están detenidas, Claro, yo hablé con buen gente ejemplo. de defensoría que en realidad dicen, sí, están imputadas, cometieron un delito, pero uno cuando hace todo el análisis por detrás, son víctimas, son vulnerables, ¿Y son eso mujeres significa solas. análisis de qué tipo? ¿Qué está? ¿Eso es perspectiva de género? Eso es perspectiva de género. ¿Y quién aplica la perspectiva de género? ¿Quién debe aplicarla? Debe aplicarla, nosotros debemos aplicarla como operadores de derecho. ¿Todos o solamente usted como de la Fiscalía No, porque una Fiscalía Penal en general debería aplicarla? El que toma una declaración tiene que aplicarla. ¿Sí? El que toma porque tiene que ver con la investigación. Entonces, si uno no tiene perspectiva de género, uno no va a apreciar un hecho como tal. ¿Y qué es la perspectiva de género? Y la perspectiva de género, hay tantas definiciones y Pero, tantas yo cosas. no sé nada y a mí me tiene que decir algo que sea claro. Claro, a mí me que queda yo me claro. armé una propia. A ver, bien. Que la perspectiva de género es una herramienta, así como dicen todos, es la mirada que yo tengo sobre una situación sin estereotipos y sin prejuicios. ¿Y qué busco salvar con esa perspectiva de género? Busco cuestionarla. ¿Y qué busco salvar? cuestionar ¿Qué es lo que hay? la desigualdad. Una desigualdad, una desigualdad. Buscando la igualdad. Exactamente. Bien. A ver, yo tenía anotado algunas preguntas para hacer. La Oficina de Coordinación de Antecedentes de Violencia de Género, Sí. ¿qué hace? Nosotros tenemos contacto con esa oficina, se Ajá. creó el año pasado, a principio de año, con una resolución que salió justamente con la nueva distribución de esta Fiscalía número 5, y lo que hace es, o sea, ellos reciben todas las denuncias y hacen la distribución de las denuncias que remite el juzgado de violencia familiar de género, 3 juzgados. Entonces las remite a cada una de las fiscalías de acuerdo al antecedente y demás. Y a su vez lo que ellos están buscando también es centrar o concentrar datos para estadísticas. Y de acuerdo a eso, bueno, como toda lógica de la gestión de calidad, es buscar estadísticas para tomar decisiones. Bien. Y en ese caso, ¿no? Usted les remiten estas denuncias. Sí, remitimos. La recibe usted en la Fiscalía. ¿Qué asignación, qué prioridad le daría? ¿Qué criterio de prioridad tomaría usted para las causas? Bueno, primero yo la recibo, lo que tengo que chequear es si esa misma denuncia ya me llegó anteriormente de la comisaría, porque la comisaría hace una AP, una averiguación, una actuación, y hace un BIF. El BIF lo manda a la Oficina de Violencia Familiar, de sistema, y la otra denuncia la manda a la Fiscalía. Entonces, yo lo que tengo que chequear es cuando me llega, si yo tengo ya esa denuncia y si ya la tengo trabajando, porque si yo la recibí en el sistema, yo ya di las medidas, ya salieron cosas con respecto a eso. Ahora, yo chequeo si eso entró por una denuncia que realizó una mujer en la Oficina de Violencia Familiar y no ingresó por una comisaría, ingresó solamente ahí y está manifestando un hecho que constituiría un delito. Entonces yo ahí hago lo que se llama una averiguación preliminar. Armo una averiguación con esa denuncia que me llega e inicio las investigaciones pertinentes. Pero tiene 100 de esas. ¿A cuál le da Sí. prioridad? ¿Qué criterio tendría usted en cuenta para decir, no, esto es lo más rápido, esto primero? Bueno, las prioridades tienen que ver con la gravedad del hecho, con el relato, con el tenor o sea, la gravedad del hecho que me está relatando, si usaron algún tipo de arma,
si hay alguna vulnerabilidad especial, como por ejemplo que se trata de una mujer embarazada, que haya niños, que haya incluso hasta adolescentes que se hayan peleado con el agresor. O sea, hay muchos índices de riesgo que a mí me dan el alerta para que yo para actuar primero, actúe. aunque todo tiene que ser con celeridad, en estos casos sobre todo, que está con el caso del bombero. Sí, pero uno también tiene que manejar el tema de recursos humanos, Exactamente. el capital humano que uno tiene en la fiscalía y si es que es verdad que hay que siempre manejarse con prioridades, porque finalmente uno no puede hacer todo al mismo tiempo, uno tiene las prioridades. Sí, de acuerdo. Si usted tiene ya varias denuncias de una mujer, varias veces, reiteradas, denuncias contra su marido que la golpea, pasa un tiempo, no hay más denuncias y de repente aparece el marido diciendo que ella lo golpeó a él y aparece lesionado. ¿Ustedes son competentes? No. ¿Por qué? La competencia de la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género cambió desde el año pasado, del 2021, si no me equivoco. 22. Y solamente reciben denuncias de víctimas cuando la víctima es mujer. ¿Sí? O sea, cuando ¿Solo cuando la víctima es mujer? Mujer, cuando se trata de niños, adolescentes, ancianos. Sí. Pero en caso de violencia de género, ¿solo mujer? No, también del colectivo LGTBI. También. Bien. Me pasó un caso que bueno, tengo que tener, estando donde estoy, tengo que tener cierto conocimiento un poco de la fiscalía, porque yo a veces cuando tengo una audiencia y si yo sé que hay una causa penal en este expediente que yo estoy manejando, me comunico con la fiscalía para saber en qué estado está, para saber si la persona también tiene conocimiento, dónde está, en qué fiscalía está. Y me pasó un caso que yo tenía denuncias recíprocas. O sea, mi expediente yo sí acumulo. Que es muy común. ¿Sí? Yo sí acumulo, tengo denuncias recíprocas. Es eso de que quién llega primero a la comisaría con respecto a y yo tenía denuncias recíprocas y a su vez también tenía algunas desobediencias judiciales. Entonces, cuando llamo y comienzo a averiguar dónde estaba, obviamente la denuncia de la mujer está en la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género número 5 y la denuncia del hombre está en la Fiscalía Penal 4. ¿Sí? Como denuncia de violencia familiar y va a las comunes. Esa es la competencia que rige con respecto a esta situación. Perfecto. Y tendría una lógica, porque la Fiscalía de Violencia Familiar no podría acusar, claro, y no podría acusar a la mujer. Exacto. Y al mismo tiempo, esas fiscalías penales también tienen que tener una perspectiva de género. Para saber realmente ¿qué es lo que hablamos hace un rato? Claro, que es realmente para saber cuál es la situación. ¿En algún momento usted podría tener competencia en la Fiscalía Penal General, no especializada? Las fiscalías de ustedes, las especializadas, claro, ¿tienen la posibilidad de tener competencia en una fiscalía especializada? Si el fiscal... ¿No tienen un turno en algún momento? No, porque las fiscalías de violencia de género están de turno todo el año con su zona. Sí, con su pero zona. además no hay cada tantos meses. Sí, porque esta fiscalía estuvo de turno en febrero y vuelve a estar en septiembre con todos los precios, digamos. Claro, entonces sí, hay cada 6 meses. Pero ¿no? sí, cada 6 meses. Bueno, para mí es suficiente, gracias. Doctora, parte del trabajo de la Fiscalía, ya lo ha relatado bastante bien, pero hay otra parte que tiene que ver ya con la actividad en el debate o juicio propiamente dicho. ¿Con qué herramientas cuenta usted para ir a un juicio? ¿Tiene capacitación en esa experiencia? Sí, yo en el año 2011 hice una capacitación de litigación oral. Este año también hice una y estoy haciendo en este momento una diplomatura de litigación oral y juicio por jurado que la da el Centro de Formación Judicial de Buenos Aires. Es por Zoom. Si bien parece medio complicado, pero les ha dado tan buen resultado y se requiere tanto
Y yo, por ejemplo, no encuentro aquí en Salta capacitación. No la encuentro. Y esta diplomatura es gratuita. Y el lunes tuvimos incluso hay que sumar todas las provincias, porque hay gente de Tucumán, gente de Buenos Aires, gente de Jujuy, y son diferentes códigos procesales. Entonces por ahí hay algunos que dicen, no, nosotros todavía no tenemos eso, o por ahí algunas terminologías, pero ellos, la verdad que lo hacen de tal manera que aunan todo y nos están haciendo pensar en modo litigio, en modo, dice, por ahí hacemos algunas preguntas y dice, bueno, no sé el código, lo que dice en tu provincia, pero más allá de eso, el tema de las pruebas y todo lo demás, tenemos que tratar de razonarlo de modo, no es litigio, sino es conflicto. No, adversarial. Adversarial. Sí, que hay que comenzar a manejar bien, y lo tengo hasta fin de año todos los lunes. Y la verdad parece que uno dice complicado, ¿no? Bueno, ellos nos separan por grupos, nos separan fiscales, nos separan hacemos un pequeño juicio, nos ven y nos dan la devolución. Hay fiscales, defensores, y ellos mismos nos dicen, o sea, si aquí es el momento de equivocarse, de decir las cosas que puedan decir, y que es la litigación y la oralidad, no solo todos los beneficios que tiene, y es uno de los pilares del sistema acusatorio, sino que también es un ejercicio, y que hay que hacerlo, y que hay que permanentemente hacerlo, la única manera. Y estamos en la parte, qué sé yo, hasta nos van diciendo todo, o sea, la narrativa de narrar el hecho, cómo, y bueno, yo lo primero que me acuerdo es en el tema de cuando hacíamos las requisitorias, que siempre decíamos, en fecha tal, es como narrar una historia, y tratar de no convencer, sino ser sólidos en lo que uno está diciendo, para que el otro crea y se convenza de la historia que estoy diciendo. Y bueno, el tema de las pruebas. En este caso una cuestión particular, porque estamos viendo un abuso. En algún momento creo que vi robo y otras cosas, pero una cuestión particular por el tema de la declaración de la víctima. Bien. Doctora, ¿y qué actos son relevantes desde la Fiscalía en lo procesal? ¿Y tiene usted algún tipo de experiencia, alguna forma, alguna práctica en relación a ellos? ¿Qué presentaciones, qué actos procesales son importantes desde la Fiscalía? Dentro del proceso. Dentro del proceso, exacto. Dentro del proceso. O sea, no, actos procesales, ¿no? ¿Qué escritos, qué presentaciones tiene que hacer la Fiscalía, si usted tiene experiencia o no en la formulación de eso? De requerimientos, los decretos, yo fui sumariante, digamos, eran los decretos de citación, audiencia de imputación, y eso es lo que decía, los requerimientos que uno narraba y relataba el hecho y narraba la teoría del caso, nuestra hipótesis. Sí. Ofrecimiento de prueba. Ofrecimiento de prueba también, con respecto a uno ahí le va encontrando toda la justificación de decir, o sea, cito a tal testigo para acreditar tal cuestión, o sea, ir relatando, pero nosotros tenemos, o sea, la Fiscalía tiene la obligación de mostrar todas las pruebas, atento a la función de objetividad, tenemos el principio de objetividad, de mostrar todas las pruebas y de aclarar bien cuál es el motivo por lo que yo estoy llevando esta prueba. Bien, muchas gracias, doctor. Buenas tardes, doctora. Usted habló, como le preguntó a la doctora Gofín, de que optimizaría los recursos humanos que tiene la Fiscalía. Sí. ¿Conoce qué recursos cuenta esta Fiscalía en particular? Sí, tuve la oportunidad de ir ayer y primero que el lugar físico, todo se trata de una Fiscalía descentralizada, ¿no? Está en un barrio, hasta incluso el detalle de decir, estuve caminando por 2 cuadras y le preguntaba a la gente y la gente ya sabía, allá. O sea, una cuestión decía, a ver, pregunto si saben, todos sabían dónde quedaba la Fiscalía.
La Fiscalía cuenta con 4 administrativos, uno de ellos mesa de entrada, tienen una trabajadora social, ¿sí? Y tienen un mediador, ¿sí? La trabajadora social es la única del equipo interdisciplinario. Yo creo que ahí sería útil, atento a la materia que estamos tratando, de que vuelva de nuevo una psicóloga, porque antes en la Fiscalía había una psicóloga y una trabajadora social. O sea, si nosotros hablamos de una Fiscalía que esté aquí, de la violencia de género, tienen en el otro piso, buscan una psicóloga, la llaman. Pero allá sería imposible. Y para tratar y por la temática, la verdad que sería muy útil, porque nosotros somos abogados, no somos psicólogos. Nos tenemos que parar en esa postura, o sea, no puedo hacer de psicóloga. Entonces, por la temática, haría falta que vuelvan las psicólogas a las 2 fiscalías de violencia de género que están descentralizadas, las 4 también. Sería muy útil para el trabajo de la Fiscalía. Y yo lo que vi es un equipo bastante sólido que viene trabajando hace 8 años, o sea que se conocen mucho y trabajan, por lo que pude ver, muy prolijo. Coincido en eso. Muy prolijo. Ahora, la doctora también le había consultado y bueno, de golpe entran 100 denuncias o una misma persona que denuncia Sí. casi de manera sistemática a un hombre en este caso por cuestiones de violencia. ¿Cómo haría usted ese filtro que se habló en su momento? Es decir, ¿qué pondría usted como recursos humanos para contener a esa persona en ese primer momento? Y también desde los recursos que usted vio en la Fiscalía para atender el volumen de causas o de denuncias. Yo creo que haría falta más empleados administrativos. Me parece que haría falta. Pero los recursos son poco con lo que tenemos. Sí, ¿Podría? Ya con los que están, ya son prolijos. O sea, ellos optimizan el capital humano que tienen para manejar la cantidad de denuncias que pueden ingresar, 10 a 15 denuncias por día, más o menos. Y denuncias en las que hay que tomar medidas, hay que por lo menos leerlas, hay que evaluar si tiene prioridad o no, como decíamos, en las prioridades, y hay que leerlas para saber si hay prioridad o no. Yo desde hace mucho que trabajo en esta temática y a veces suelo decir algo que no sé si a todos les puede caer bien, pero yo siento, o sea, que estamos trabajando con bombas de tiempo, porque no sabemos qué es lo que puede pasar. Entonces hay que trabajar muy, muy conscientes y muy comprometidos. Tienen que estar las personas que trabajan en esto, desde el que atiende a la persona que está en mesa de entrada hasta el último. 2 que se vayan de licencia y Sí, es El tema es que por mucho. ahí los recursos son pocos, como veníamos diciendo, Sí. y vemos que por ahí las consignas son discutibles en algunos casos y de ahí se pierde el recurso humano para los casos que realmente son trascendentes, pero bueno, son opiniones que uno lo ve de detalle. Sí. Una pregunta en base a su criterio. Sí. ¿Qué opina usted de la suspensión de juicio a prueba con respecto al tema de violencia? No se puede aplicar. Sí, que no se puede estar seguro. Sí, no se puede Y aplicar su criterio, por los principios que nosotros tenemos y por los tratados internacionales que Argentina debe garantizar y cumplir, y que la mujer tenga acceso a un juicio justo, y con la suspensión del juicio de prueba no estaríamos perfecto. estaríamos violando, digamos. Sí, sí, está bien. ¿Ese juicio justo, dicen los tratados internacionales? Sí. ¿Qué Juicio, tratado? Belén do Pará. A ver. Yo uno. ¿Usted cree que una mediación en casos de violencia de género llega en algún momento a un éxito o no Primero, cree? No está permitido una mediación. Y si yo en el supuesto caso debería, haber una mediación
concebida como mediación, yo tengo que tener dos partes en situación de igualdad. Yo en caso de violencia de género no tengo dos personas en situación de igualdad, ya sea por dependencia emocional, económica, vulnerabilidad, traumas por todo lo vivido, no tengo dos personas en situación de igualdad. Y en el caso que usted dijo que había denuncia del hombre hacia la violencia y la mujer, ¿usted cree que podrá trabajar con el fiscal penal y hacer una acumulación de las causas para llegar a la verdad real o no? Habría que ver el caso en particular. Por supuesto. Pero en una primera instancia yo creería que no se puede, una fiscalía de violencia familiar y de género no puede, a su vez, defender y acusar a la mujer al mismo tiempo, o sea que no podrían acumularse. Está bien, muchas gracias. Gracias, doctora. Muchas gracias, Fue doctora. la primera vez, así que... Bueno, muy bien. Muy bien. Excelente. Bien. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buenas Buenas tardes. tardes, doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Bien, permiso. Es el doctor Marcos Arturo Vega Ortiz. Sí. Está concursando para reemplazante del fiscal de violencia familiar y de género. Estamos bien, ¿no? No se equivocó de concurso. No. Bueno, muy bien, cuénteme, doctor. ¿Qué es lo que está haciendo usted actualmente? ¿Dónde trabaja? Bien, yo me desempeño actualmente en la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género número 3, ¿sí? ¿Cómo? Distrito Centro como auxiliar fiscal. O sea, usted recibe las consultas. Claro, sí, yo soy el auxiliar fiscal del área de fiscal penal. Bueno, me desempeño ya hace varios años dentro del Ministerio Público. Yo ingresé en el año 2004, pasante. Pero en esta fiscalía, ¿hace cuánto que está? En esta fiscalía estoy desde el año 2014, en la Fiscalía de Violencia de Género 3, pero en el 2012 estuve en la Fiscalía de Violencia de Género 1, en el 2013. O sea, que usted me podría enseñar a mí en vez de yo intentar hacerlo. Hace varios años que estoy en la temática y especialmente en esta especialidad de violencia de género y violencia familiar. Bien, perfecto. ¿Qué fue lo más raro que le tocó ver, recibir? Bueno, en realidad, digamos, como algo típico, generalmente nosotros, digamos, tenemos competencia en lo que es, digamos, el delito penal, el fuero penal. También hace unos años, nosotros, la Fiscalía, también asumimos intervención en las vistas cuando intervenimos con jugadas de violencia familiar de género. Entonces, ahí, como algo típico, lo que vemos siempre, hemos visto un caso de violencia obstétrica. Bueno, la ley de parto humanizado y todo eso, que nos tocó ver el desarrollo de la intervención más que nada del juzgado y nosotros corrían vistas y bueno, tomamos. Y ahora, si ustedes recibieran una denuncia de violencia en contra de una mujer o de un niño, por parte de una persona del colectivo LGTBI, ¿tienen competencia? Bueno, en principio nosotros tenemos una resolución, en la 1308, ¿Nuevita? sí, era del año pasado, perdón, donde bueno, ahí nos establece la competencia y la actuación de las Fiscalías de Violencia Familiar y Género, y en ese caso puntual, ¿sí? Cuando, o sea, intervenimos en el caso de violencia familiar y género, también de violencia familiar, cuando hay un niño, un adolescente, persona LGTB, personas mayores de 65 años, pero también establece como excepción que cuando la denunciada es mujer, no tomamos intervención nosotros, o sea, es uno de los supuestos donde no podemos intervenir con la Fiscalía de Violencia. Cuando la victimaria... Cuando la victimaria o la denunciada es una mujer. Ajá. O mujer... Mujer o persona del LGTB. Claro, eso es ahí apuntaba mi pregunta. Exactamente, sí. Bien. A ver. ¿Qué haría usted con... A ver, ahora ingresa y tiene un volumen de causas que está por prescribir. ¿Qué haría con esas causas por prescribir? Si tiene algún criterio de
de prioridad, qué medidas tomaría para evitar la prescripción, si se puede o no se puede, qué tiene planificado hacer con respecto a eso. Son muchos los expedientes que suele haber. Bueno, nosotros en la Fiscalía tenemos un cúmulo de actuaciones, usted sabe, digamos, el flagelo, digamos, que se resiente, incluso las mujeres, gracias a Dios, personas, digamos, en estos casos víctimas, denuncian ahora mucho más, ¿sí? Toman la valentía de denunciar, incluso los canales de recepción también se aumentaron, incluso tenemos páginas web donde pueden hacer denuncias, entonces el cúmulo de denuncias en la Fiscalía es bastante grande, ¿sí? Y obviamente eso genera que la Fiscalía haga, el fiscal, el auxiliar, ¿sí? Haga un análisis, un tamiz, digamos, ver cuáles son las causas. En principio, todas son urgentes, todas son importantes, todas tienen relevancia, pero tratar de ver cuáles, digamos, darle una prioridad en la persecución, ¿sí? Y de qué son las que trate, obviamente, siempre con la directiva del fiscal, de que se lleguen a juicio, ¿sí? En el caso puntual, esto genera, digamos, obviamente que tengamos muchas causas abiertas, ¿sí? Ante los juzgados, porque en violencia de género tenemos vedado todo lo que son medios alternativos, solución de conflictos, los criterios de oportunidad, las probation, o sea, es ir a juicio abreviado, ¿sí? Y eventualmente, bueno, también podemos desestimar los casos que evidentemente puedan ser hechos delictivos, ¿sí? Sin perjuicio que el juzgado de violencia familiar para canalizar las pretensiones de esa víctima, de hacer efectivo el acceso a la justicia, pero por otro fuero, ¿sí? En ese caso puntual, que de hecho nos pasa en la tarea diaria, nosotros tratamos siempre con el fiscal de controlar, ¿sí? Además que es un mandato constitucional, el fiscal tiene que controlar y velar por el cumplimiento de los plazos procesales, y siempre, digamos, tenemos que tratar con orden, como organización, ¿sí? Tratando de ver, siempre separamos los legajos por año, también tratamos de separar expreso y algunos que queremos separar especialmente por la importancia y la gravedad de los hechos, y tratamos obviamente de impulsar ante el juzgado para evitar justamente la prescripción, teniendo en cuenta obviamente. ¿Y cómo lo impulsan? Nosotros, si tenemos generalmente una actuación donde no se abrió eventualmente decreto, lo cual es raro, pero puede pasar, abrimos el decreto de citación de audiencia de institución para interrumpir los plazos, o el requerimiento de elevación al juicio que también interrumpe los plazos, que generalmente no nos pasa en esa etapa la prescripción, sino en la etapa ya de juicio, donde nosotros a veces hacemos la elevación al juicio, formulamos la acusación, hacemos el requerimiento, y el juzgado se aboca con el 437, interrumpe, pero después la causa tarda a veces en llegar a la audiencia de debate, donde es la etapa, digamos, obviamente final. Entonces a veces ahí donde nosotros tratamos de controlar, impulsar, Tranquilo, impulsar usted acá es el que sabe. Tratamos entonces. Doctor, ¿en qué etapas interviene usted como fiscal? Ya el fiscal, ¿en qué etapas interviene desde la denuncia en el distrito centro? Bien, nosotros, digamos, intervenimos en lo que es, digamos, la dirección de la investigación penal preparatoria, ¿sí? Desde el momento que tomamos conocimiento del delito, la forma de tomar conocimiento puede ser a través de una denuncia a la policía, en caso de noticia de crimen o policial, todo eso. ¿Hasta dónde llegan ustedes? Nosotros llegamos, tenemos la etapa, intervenimos en la etapa de juicio, ¿sí? ¿Intervienen siempre en la etapa de juicio? Nosotros los fiscales sí, siempre. Y hay, digamos, algunos casos de nosotros incluso, por ejemplo, los fiscales de Cafayate, ellos no intervienen en el juicio, sino que lo hacemos. Lo hacen ustedes por obligación. Desde la procuración se hace una distribución en lo que es violencia de género, ¿no? Sí. Se distribuye antes también, por ejemplo, lo que es la Fiscalía de Cerrillo, también no intervenía en la etapa de juicio, sino que por resolución la hacíamos nosotros, pero ahora actualmente la Fiscalía de Cerrillo, la Fiscalía de Guaybe también, y la Fiscalía de Cafayate es la única que. ¿Y la de Cachi? También la de Cachi, Cachi, Rosario, bueno, todas las fiscalías. ¿Se intervienen todas, menos? Todas, menos la de Cafayate, ¿sí? Que nosotros hacemos la representación del ministerio en la etapa de juicio. Le voy a hacer una pregunta para seguir, parar con todas las demás, perdón. ¿No? Un caso práctico. Sí, una vecina que denuncia
denuncia al 911 porque siente de noche gritos de una mujer que llora, ruidos, cosas que se caen, insultos, hay un hombre, bueno, cae el 911 y la agente de policía toca la puerta y sale una mujer visiblemente alterada. La policía le dice: yo estoy acá, necesita algo, estamos para asistirla, y como que se enoja y tiene un moretón en la cara, se lo ve por la puerta al hombre que sigue insultando y tirando cosas, y la mujer le dice: no, esto es una cuestión de nosotros, no se meta, y le cierra la puerta. Vos como fiscal podés hacer algo, podés actuar de oficio. Bien, bueno, siempre en las causas de violencia familiar y de género, sí, recordar, digamos, que tanto la ley provincial, la ley nacional de protección integral establece que es de orden público, sí. O sea, en estos casos, digamos, plantea usted que puede haber una agresión física, una lesión, si bien tenemos obstáculos de procedibilidad para el ejercicio de la acción con cumplimiento de lesiones, si, digamos, es un caso de violencia familiar y de género, eso también es fallo de la Corte, nosotros podemos proceder de oficio, ¿sí? O sea, tenemos, digamos, un tipo de ¿Se toca algo en especial para eso? En principio, digamos, siempre la normativa, ¿sí?, nacional y provincial nos habilita, o sea, el interés público, el interés social, ¿sí?, para proceder de oficio en esos casos. ¿Sí? Muy bien. Doctor, se ha implementado en el ámbito de la Corte de Justicia y bueno, y también el Ministerio Público a través de el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa han realizado, han puesto en vigencia este año un plan piloto de oralidad. ¿Qué experiencia tiene de eso? ¿Qué opinión tiene de eso? Bien. Bueno, sí, bueno, en enero, sí, de este año, fueron acordadas un plan piloto para la oralidad de la audiencia de prisión preventiva, también la oralidad de las audiencias de admisión de prueba y también la oralidad del recurso de apelación de la prisión preventiva, ¿sí? Se establece el procedimiento y las formas de actuar en esos casos. Yo particularmente en mi fiscalía, ¿sí?, por criterio de la titular, ella hace todas las audiencias, ¿sí?, en este caso y otras fiscalías con los auxiliares que están yendo a las audiencias, pero por lo que puedo hablar con ella y por lo que veo, obviamente, cuando buscamos y cuentan, es bastante, digamos, productivo, bastante, la verdad, ha sido con resultados muy buenos. De hecho, el plan piloto originalmente contemplaba la actuación de 4 jugadas de garantía, que es la audiencia de prisión preventiva, y ahora hace un par de semanas se amplió la posibilidad y se incluyó a los 4 restantes, o sea, son 8 juzgados de garantía que puedan intervenir, y lo que se destacaba justamente para ampliar y seguir con estos planes de la oralidad es los resultados en que son audiencias multipropósitos, es decir, no solo se va a resolver lo que es la situación de restricción de la libertad, sino también se pueden plantear otro tipo de cuestiones, sobre todo la solución temprana en esos casos. Muchas causas, muchos legajos fiscales han terminado con condena a través de la aplicación del instituto judicial abreviado. Entonces, bueno, obviamente eso permite tener resultados mucho más próximos, darle respuesta a la víctima, a la sociedad también. Entonces, bueno, obviamente mi opinión siempre es que sí, además la oralidad garantiza otros principios, la mediación, la personalización de la justicia, todo eso sí. ¿Cómo se ve en un juicio oral? Yo, bueno, la verdad que a mí en particular he ido a algunas audiencias de juicio y bueno, realmente es donde uno realmente ahí despliega todas sus herramientas, toda obviamente su preparación, su formación y realmente, digamos, es bastante dinámico, uno tiene que estar atento a todo, tiene obviamente una gran responsabilidad, una gran presión también porque detrás de todos estos papeles hay personas, hay víctimas, hay una expectativa, ¿sí?, de las víctimas de que se haga justicia. Bueno, entonces, bueno, si bien desde lo profesional uno quiere desempeñarse en esa etapa que es la más importante, por decirlo de una forma, ¿no? Sí, también implica una gran responsabilidad y obviamente creo tener, digamos, la capacidad, la actitud de todo esto que comenté de mi carrera y todos los años que vengo desempeñándome
para estar a la altura de las circunstancias. Bien, muchas gracias, doctor. Doctor, usted comentó que el criterio de la fiscal era ella en persona llevar todas las audiencias En el plan piloto. en el plan piloto, exactamente. ¿Cuál sería su criterio en caso de entrar en subrogancia? Bueno, yo en cierta forma entiendo, ¿sí?, que el plan piloto, como tiene, digamos, la audiencia un carácter flexible en un propósito, hay algunas circunstancias donde pueda, digamos, implicar la disponibilidad o el cese de la ejercicio de acción penal, que son decisiones muy importantes y que me parece que son correspondientes al ejercicio de lo que es el titular de la fiscalía, ¿sí? Margen que puede ser una audiencia donde solamente se va a ratificar los argumentos que se ponen en el dictamen, pero la dinámica de la audiencia puede llevar a otros lugares o otros planteos que requieren, en cierta forma, entiendo yo, quizá yo hoy por hoy quizá replicaría. También tendría que ver, obviamente, el trabajo, el volumen que me permita. Quizá a veces uno tiene que estar en la audiencia de juicio y hacer la audiencia de plan piloto, pero en principio entiendo que compartiría ese criterio ahora, ¿sí?, sin perjuicio de que eventualmente en algunos casos pueda tener algún tipo de flexibilización. Perfecto. Justo apuntaba a ese lugar porque en base a lo que usted vio del funcionamiento del plan piloto y todas estas nuevas actuaciones, así como puede llegarse al juicio abreviado, también puede haber un desistimiento de la acción, en este caso, de parte de la Fiscalía. ¿Usted vio algunos casos que estén funcionando o solamente vio que actualmente? En principio, bueno, yo hablo con la fiscal y violencia de género, no se da esa circunstancia, ¿sí? O sea, ya con el decreto de imputación y la persona hasta ahora no nos pasó, y es bastante atípico la resolución fiscal desista de cumplir un sobreseimiento, ¿no? En violencia de género, ¿no? Quizá, digamos, en otros ámbitos o en otras competencias, que son las fiscalías comunes, pueda llegar a plantearse, pero la verdad que no lo vi, no lo vi eso. Bueno. ¿Conoce? Perdón. ¿Conoce el lugar físico donde usted se desempeñaría como fiscal en caso de que así suceda? El personal que trabajaría con usted, la cantidad de dependientes que más o menos está manejando la fiscalía, ¿tiene algún conocimiento respecto a esto? Bien, sí, justo se da la particularidad, remontando para comentar un poco históricamente, la Fiscalía de Género 3, ¿sí? En principio funcionaba desde el año 2014 con una delegación en el centro y una delegación en la zona sur, en Limache. En el año 2020, la delegación nuestra de la Fiscalía de Limache se transforma en Fiscalía de Género 5. Es decir, yo muchas veces me tocó ir a supervisar, a auxiliar a la Fiscalía, digamos, de Limache, conozco a los empleados y incluso la titular, la que estoy subrogando su cargo, era mi anterior fiscal. Y bueno, tengo conocimiento porque también tenemos mucho contacto a veces en el tema de revisión de causas, con antecedentes, competencias con las auxiliares, ¿sí? Quizá, digamos, el volumen preciso no lo puedo saber con exactitud, pero sí es una estimación porque las fiscalías, digamos, en cierta forma, cuando se hizo la distribución, se hizo de una manera, la distribución territorial, ¿no? Me refiero de que la cantidad de denuncias sea, digamos, medio equitativo, ¿sí? Que no haya una fiscalía que tenga mucha cantidad y otra no, ¿sí? Así que, bueno, como digo, conozco el lugar físico, conozco a sus empleados, incluso con los que he trabajado, y conozco a las auxiliares con las cuales son colegas mías. Doctor, ¿Cómo va? bien, ¿cómo está usted? Yo quiero que nos cuente una pregunta de criterio. ¿Cuál sería su misión más importante como fiscal de violencia familiar y de género? Uno, digamos, como fiscal, digamos, en realidad como operador de justicia, pero no deja de serlo también, dentro de lo que son la normativa
efectiva, nacional, internacional, se establecen ciertos objetivos, pautas, ¿no? Creo que la tutela judicial efectiva, el acceso a la justicia de las víctimas, son, digamos, fundamentales, ¿no? Y sobre todo, digamos, no solo yo como fiscal lo que veo, ¿no? En esta especialidad por lo menos, creo que bueno, la mayoría de los fiscales también, pero sobre todo en género, no solo investigar el hecho, nosotros somos fiscales penales, investigamos el hecho, llevamos una acusación, condenamos, pero uno no puede, digamos, desentenderse de la víctima. O sea, la víctima hay que darle una protección especial. Muchas gracias. ¿Usted haría alguna reforma a la ley de violencia de género? A la ley, digamos, provincial, sí. Yo creo al principio que la mayoría de sus disposiciones, y que son casi una réplica de lo que es la ley de protección integral nacional, claro. Son bastante, digamos, completos, ¿sí? Igual siempre creo que todo se puede ir evolucionando y ante casos puntuales se pueden plantear situaciones que necesitan algún tipo de reforma o modificación. Creo que hoy los instrumentos que tiene el fiscal a nivel provincial, nacional, instrumentos internacionales, son suficientes y nos están dando muchas respuestas, ¿sí? En lo que hace, digamos, a la actuación de los fiscales, sobre todo en este tipo de delitos, ¿no? Sabemos, bueno, el tema de la amplitud probatoria, el fiscal en género va con la declaración de la víctima, la prueba de contexto y puede llegar a una condena, cosa que en otras fiscalías de especialidad no se da. Entonces, creo que hoy por hoy está bien la legislación, no veo por lo pronto una reforma, pero sí creo que ante cualquier circunstancia o cualquier situación que se pueda plantear o dar, siempre puede suceder la necesidad o la posibilidad de plantear algún tipo de reforma en ese sentido, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Muy bien, doctor. Bueno. ¿Puede terminar el agua? Muchas gracias. Bueno, permiso. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, empezamos con González de acá. Silvia García Cabrera. Así es. Silvia. Bueno, ¿qué tal, doctora? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, doctora. Concursando para reemplazar el fiscal de violencia de familia y género centro. Así Ahora estamos equivocando el concurso. No, viene. Ha pasado. Bueno, doctora, cuénteme qué hace. Bueno, actualmente me desempeño como secretaria en el Juzgado de Garantías número 1. Yo ingresé al Poder Judicial en el año 2004, fui pasante en el Poder. Pero ahora está en ahora el Juzgado de estoy Garantías en el Juzgado de Garantías número 1, Perfecto. con la doctora Ada Zúñiga. Estoy ahí hace 9 años como secretaria. Anteriormente fui prosecretaria en el Juzgado de Garantías número 6 y anteriormente trabajé en el Ministerio Público Fiscal en la Fiscalía de Causas Policiales y Penitenciarias. Bien. Entonces, seguramente vas a saber más que yo sobre este tema que le voy a preguntar. Cuando en un conflicto en donde hay una cuestión de violencia, se ven involucrados varios delitos, no solamente de violencia de género. ¿Cómo se trabaja en las fiscalías? Porque resultan competentes a causa de tantos delitos diferentes, tantas fiscalías también con diferentes competencias. ¿Se acumula? ¿Cómo se trabaja? ¿Trabajan por separado? ¿Hay algún momento en que se acumulen? Sí. El Ministerio Público Fiscal, a través de la ley de creación de la 7328, ha fijado pautas de especialización basadas en la materia delictiva y le atribuye determinadas funciones a la Fiscalía basadas en la especialidad. Lo que hace que se contextualice, si estamos dentro de una problemática de género, la intervención de esta Fiscalía especializada. Sí puede ocurrir el caso que dentro de esta Fiscalía especializada surjan hechos que no son constitutivos de la problemática de género. En estos casos interviene, en los casos que no son enmarcados dentro de violencia de género, interviene la Fiscalía Común.
sin perjuicio de que después se produce la acumulación de todos los legajos al momento de que se pueda llegar a producir la elevación de la causa a juicio, para de esta forma garantizar a la persona la realización de un juicio único frente al tribunal que debe juzgar. Perfecto. Y si hubiera conflicto de competencia, ¿cómo se manejan? Los conflictos de competencia por parte de los fiscales terminan siendo dirimidos por parte del procurador. Él establece cuál es la fiscalía que corresponde intervenir en el caso y le asigna la competencia. ¿Cómo se entera? ¿Cómo es el trámite? El fiscal que considera que no debe intervenir en la causa hace la remisión correspondiente a la fiscalía que cree que debe intervenir argumentando los motivos. Una vez recepcionado por la fiscalía a la que se le atribuye la competencia, evalúa. En el caso que esté conforme y acepte el criterio emitido por su par, acepta la competencia y continúa con la tramitación. En caso contrario, eleva y solicita al Procurador General la intervención a los fines de dirimir el conflicto. ¿Conoce usted la fiscalía esta que está concursando? Sí, yo la conozco hace muchos años, Liliana, que es la persona que estaba a cargo de la fiscalía y que ahora por cuestiones ajenas a su voluntad no puede estar. Conozco a las dos auxiliares de la fiscalía. ¿Y el estado en general de retraso o no de la fiscalía, el volumen de causas? Entiendo, ¿no es cierto?, que a partir de el Ministerio Público a principios del 2022 creó una nueva redistribución y zonificación de las fiscalías. A partir de esa redistribución que hizo de las fiscalías, en el año pasado, en el 2022, figura un ingreso de 1.200 denuncias en las que intervino la Fiscalía número 5. Esta Fiscalía número 5 cuenta con dos auxiliares, la doctora Betiana Gómez y la doctora Lepona. A la doctora Betiana sí la conozco hace muchos años, a la doctora Lepona la conozco telefónicamente por cuestiones de trabajo. En la actualidad tiene 3 empleados que se distribuyen, uno para recepcionar los expedientes y los otros 2 en los trabajos de los legajos, y en la actualidad cuenta con un asistente social. Y en cuanto al trabajo, ¿usted tiene algún plan de trabajo a implementar según el estado que tiene actualmente esa fiscalía? Sí, a mí, yo siempre creo de que el trabajo uno tiene que organizarlo mediante criterios de prelación. La problemática de género es una problemática que uno no puede determinar de decir, bueno, esto es solo una desobediencia judicial, es un delito leve, conforme a la pena que tiene atribuida, sino que uno tiene que contextualizar que la problemática es tan grave que uno no puede decir, no, esto es una desobediencia, lo dejo de lado y me voy con delitos que sean un poco más graves conforme a la escala penal. Creo que es muy importante primero dar la tramitación como se hace en todo el ámbito penal, se da prioridad a las causas por preso. De ahí cuando ya se agiliza el trámite de las causas preso, yo entiendo que dada la imposibilidad por medio de la legislación vigente y los convenios internacionales de llegar a una solución alternativa en el conflicto con esta problemática, debemos trabajar en incorporar el material probatorio de manera rápida y eficaz para poder requerir la causa a juicio, y de ese entonces ya vamos cumpliendo objetivos y terminando las causas con la rapidez y la inmediatez que necesita esta problemática. ¿Y el personal multidisciplinario que tiene? En la actualidad me comentaron que hay solo un asistente social. ¿Es suficiente? No, porque generalmente las fiscalías de violencia familiar y de género tienen un equipo interdisciplinario porque las aristas que maneja esta problemática es diversa. Totalmente de acuerdo, doctora, pero ¿qué haría usted con...? Claro, usted ahora se convierte en la dueña de la casa. Sí, lo que nosotros necesitamos hacer es que cada uno de nuestros legajos contenga un informe por parte de un informe de riesgo que se lo hace por parte del asistente social y de la psicóloga. Tenemos que determinar qué causa tiene mayores disparadores que creen un estado de alerta que necesite nuestra intervención de manera muy rápida. Entiendo que se debe fijar relaciones
por la gravedad de la causa, conforme si la persona está presa o no. La gravedad conforme a los antecedentes que hay en los registros. Y es muy clara en su exposición. Yo le digo, usted mañana abre la puerta y dice, a ver, ¿con qué cuento? ¿Qué tengo que me falta? Claro. Y con respecto a lo que le falta, que usted cree que le falta, ¿qué haría? Claro, primero entiendo que uno por ejemplo, la psicóloga. Y bueno, yo pediría que me asignen en la procuración al personal que a mí me falta. Yo creo que la problemática de género requiere capacitación constante para el personal. No es una problemática fácil de internalizar. Tenemos conceptos muy estereotipados frente a la problemática. A mí me parecería muy oportuno hacer capacitaciones al personal. Tienen una muy buena escuela ustedes. Y que se designe perfiles para esa problemática. Pero desde el equipo, desde la persona desde el chofer que hace la entrega, creo que todo el equipo, porque yo entiendo que la fiscalía es un equipo, y todo el equipo tiene que manejar los mismos intereses. Bien, le doy un caso. Dígame. Reciben denuncias reiteradas de una mujer por golpes de su marido, un montón de tiempo, finalmente le aparecen esas denuncias y un buen día aparece el marido y la denuncia a ella porque ella lo golpeó y viene con lesiones. ¿Qué hace usted? Claro, conforme la reglamentación del Ministerio Público Fiscal, la resolución 1308 del 22 delimita la función de la Fiscalía de Género a dos supuestos. Primero, víctima mujer. Víctima mujer o miembro del colectivo LGTB. O víctimas dentro del contexto de violencia familiar que sean menores de edad, independientemente del sexo, mayores de 65, ancianos, discapacitados. Respecto al sujeto pasivo de la acción delictiva, tiene que ser siempre mujer para contextualizarlo dentro del contexto de género. Por ende, no interrumpir. Bien, suficiente para mí. Doctora, bueno, además del trabajo de organización de la Fiscalía, que como dice la doctora lo supo explicar, ¿cómo se ve en la otra gran etapa del proceso? ¿La del juicio? Y bueno, dicen todos los que están en la magistratura ya que esa es la mejor etapa porque es la realización del derecho, es la aplicación de la ley sustantiva, llegamos al descubrimiento de la verdad real. A mí no me tocó porque siempre fui funcionaria, empleada, entonces todo el mundo dice que esa es la mejor etapa. Entiendo, ¿no es cierto?, que en esa etapa es en donde uno puede poner de manifiesto todo lo que uno vino acumulando durante la investigación penal preparatoria para poder llegar al debate con una estrategia ya planeada, prevista y determinada y pararse frente de parte a parte y ahí hacer valer la acción penal en el caso de que yo esté convencida y que haya elementos de convicción suficiente para mantenerme en ese sentido y lograr la realización de la ley sustantiva, que es el fin del proceso. No ha intervenido como parte en juicios orales, pero tiene experiencia observando, viendo. Y claro, yo nunca fui defensora, nunca ejercí la profesión de manera liberal desde que me recibí, trabajo en la justicia y desde antes. He participado porque yo en el juzgado de garantía tenemos la función de juicio. Entonces la intervención del secretario en la etapa del juicio es el que realiza la conformación de las actas y la transcripción de lo que se va diciendo entre las partes durante el plenario. Ahí se observa, ahí también resulta muy importante la preparación académica que uno pueda llegar a tener para poder reaccionar de manera inmediata. Ahí uno no tiene la posibilidad de decir, me voy a buscar esta jurisprudencia, me acuerdo en el libro, sino que ese es el momento en donde uno pone lo mejor de uno y todo su conocimiento frente a esclarecer el caso. ¿Se siente preparada para eso? Sí. Gracias, doctor.
Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes. En un caso concreto, usted como fiscal viene a denuncia de una mujer a su pareja, a su novio, que vive en la casa contigua. ¿Qué medidas adoptaría usted en ese caso? Y esta persona es de escasos recursos, no tiene otro lugar donde vivir. Ajá, primero vería cuál es el hecho sobre el cual radica la denuncia. Claro, yo como primeramente tendría que ver, porque hay varias alternativas. Si yo solamente veo de que es un hecho leve y no amerita solicitar la detención al juzgado de garantía y la imposición de cautelares, dada la cercanía de los domicilios, es muy frecuente de que imponer restricciones es muy difícil de cumplir. ¿Por qué? Porque uno dice prohibición de acercamiento, vivimos al lado, prohibición de contacto, y justo cuando yo abrí la puerta se abrió el otro y me lo crucé. En esos casos, la alternativa es que nosotros no se lo puede incorporar a suma, porque el sistema de monitoreo de pulsera implica que entre agresor y víctima tiene que haber más de 1 kilómetro de distancia entre una vivienda y otra. Creo que lo único que uno puede tener, si el hecho no amerita solicitar la detención, es muy importante. Con la última reforma de la 78-88 se implementó la medida de la consigna personalizada al agresor por parte del personal policial. Ya no custodiamos a la mujer en su casa con toda esa implicancia de intromisión a la privacidad de la víctima, sino que ponemos el foco sobre el agresor, le ponemos al agresor el personal policial que lo custodia las 24 horas del día, y esa sería una posibilidad de evitar, ¿no es cierto?, que se puedan volver a cometer hechos futuros. Bueno, muchas gracias. ¿Algo más? No. Doctora, yo te hago una pregunta de criterio nomás. ¿Cuál va a ser tu misión más importante como fiscal? ¿Para vos? ¿A mí? Sí. Bueno, mi misión más importante sería desde el ámbito social de la sociedad, de tutelar los intereses sociales, los intereses de todo, el interés a que uno tiene de que quiere vivir en un lugar seguro, de que las personas tengan, tanto la víctima tenga acceso a la justicia, sea escuchada y se pueda llevar su pretensión al ámbito del proceso para que se le pueda dar una solución. La solución no es siempre una condena a la cárcel, sino que el proceso tiene que dar una solución justa, pero hay que tener todas las herramientas para poder llegar a esa etapa. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias. Suficiente. ¿Listo? Gracias. Doctora. Hasta luego. Hasta luego. ¿Por esto o por esta? ¿Por qué? Ah, bueno. Hasta luego. Hasta luego. Buenas ¿Qué tardes. tal? Buenas tardes. Hola, ¿cómo te va, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Hola, doctor, ¿cómo le va? Bueno, tome asiento, por favor. Doctor Enrique Alfredo Alejo, sí, está concursando para fiscal reemplazante, fiscal de violencia familiar y de género del Distrito Centro, ¿sí? Bien, doctor, cuéntame qué hace usted actualmente. El ejercicio de la profesión. Ajá, ¿y qué fueron? Justamente fue lo de violencia de género. ¿Siempre hizo violencia de género? No. Yo hacía también un poco de penal. Ajá. Tengo 3 penales, 3 violencias de género. ¿Cómo? Y ahora tengo los casos que tengo. Los perfecto. después tengo 2 divorcios. Ajá. 2 Bien. divorcios. Y Bien. en la violencia de género estoy, digamos, en la parte de demandado. El demandado. Bien. ¿Usted considera que la interseccionalidad es importante para la investigación del caso en situación de Dentro del marco de problema? dentro No, del en marco una de- situación de violencia de género. Sí, yo creo que es importante. ¿Por qué? Sí. La interdisciplina también, por ser porque Interseccionalidad, ¿no? No interdisciplina.
Sí, porque eso hace digamos, a llegar a prevenir los actos de violencia contra la mujer dentro de la ley de violencia de género. No para prevenir, ¿no? En la investigación, ¿sabe lo que es la interseccionalidad? O sea que... A ver, yo se lo voy a explicar. Sí. Es la relación, la interrelación de todos los factores que hacen una persona. Usted no es usted porque se llama Alejo de apellido, ni tampoco es usted porque tenga el pelo negro o porque lo tenga cortito, porque sea varón o porque tenga tal edad o porque tenga tal religión. Es decir, uno no lo enfoca, cada vez que lo enfoca a usted, lo enfoca en toda su integralidad. Tiene que tener en cuenta toda su integralidad. Esa es la interseccionalidad. Entonces, al momento de investigar en un caso de violencia de género, ¿es importante tener en cuenta eso? Sí, importante y también es importante la identidad. Es que todo eso hace a la identidad. Claro, antes de que surja esta ley, se consideraba al hombre hombre, a la mujer mujer. En cambio, ahora, desde una perspectiva de género, se ubica a esa persona, se le respeta el sexo que quiera tener, o sea, que él considera que es. Por ejemplo, está bien, si pero una más persona se allá de considera eso, en mujer, el momento de la investigación, cuando usted investiga un caso, resulta importante o no saber todo lo que hace a esa persona, desde su educación, su cultura, cómo fue su niñez, o no. Sí, todo eso importa. Sí, todo eso importa, porque porque de esa forma el juez interveniente o el fiscal va a tener una idea más objetiva al momento de hacer un dictamen o tener una medida preventiva o de disponer una medida coercitiva contra la persona que está generando un delito contra una persona dentro del marco de la violencia de género. A ver. ¿En qué etapas actúa la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género? ¿En qué etapas del proceso actúa? Él interviene en todos los hechos o conductas que tengan que ver dentro del marco protectorio de la violencia de género. ¿En qué etapa del proceso? Hablamos del proceso. ¿En qué etapas actúa el fiscal? ¿En qué etapas interviene? Bueno, para hacer una denuncia de violencia de género, la persona, la víctima, la puede hacer en el Ministerio Público, en el juzgado de violencia de género y como también en la Fiscalía. ¿Qué hace la Fiscalía? Recepciona la denuncia y luego si ve que esa denuncia reúne todas las condiciones que tienen que ver dentro del marco de la ley de violencia de género, la 26.485 y la 7403, que son los dos ámbitos donde actúa el fiscal. ¿Cuál es? ¿Perdón? La 7403, ley de violencia familiar, y la 26.485, la violencia contra la mujer. ¿Pero la 7403 está vigente? Yo estudié yo vi esa ley, o sea que ese ¿No fue modificada después la ley de violencia de género en el ámbito de la provincia? Yo la verdad que no tuve la suerte de poder ver las modificaciones. Es que la modificación tiene ya hace como 6 años, doctor. 7403, la ley que entró en vigencia en el año 2004, 2005. Y ya hace como unos 6 años que tenemos una nueva ley de violencia. Claro. Y bueno, entonces interviene en ese. ¿Y qué hace? Con eso corre vista al juzgado de violencia de género para su debida intervención en el juzgado de violencia de género, esa denuncia. Bueno, vamos a otra pregunta. ¿Qué competencia material tiene la Fiscalía para que esté concursa? La Fiscalía es la de intervenir en todo lo que tenga que ver con la ley, con la violencia de género, con la ley de violencia de género, y también lo que tiene que ver con la ley de violencia familiar, en esos dos ámbitos.
Bueno, pero ¿a qué personas se atiende? ¿Cuáles son los centros de protección? Dentro de violencia de género, de la Fiscalía, en los casos en que hay violencia, ¿sobre qué personas? sobre la mujer, por un lado, cuando están acabados sus derechos, y tener conocimiento de que existen diferentes tipos de violencia económica. Está bien. ¿Sobre quién más? Sobre también el ámbito familiar. Recordemos que... ¿Pero quiénes son? Y otra cosa. Hablemos de doctor, Sí, un momentito. Resolución 1308 de febrero de 2022. Sí. Habla de la competencia material que tiene la Fiscalía Penal de Violencia Familiar y de Género. Y el colectivo. ¿Y quién más? Eso es cuando se trata de género. Sí. Y también cuando se trata de violencia familiar. Con violencia también familiar. ¿Contra también. quién? Contra el agresor. Contra el agresor, o sea, si es que... ¿Violencia contra el agresor? No, violencia familiar, como usted ¿A dice... quién se protege? A la familia. Sí, se protege a mujeres, a hombres, a niños, a ancianos, a gente... A discapacitados, a ancianos... Bueno, yo quiero que usted me diga... ¿Cuál es el porque objeto? usted tiene que saber, usted si mañana abre la Fiscalía y entra, usted tiene que saber en qué casos es competente y en qué casos no. Eso es básico, empieza todo por la competencia. Entonces, si usted no lo tiene claro, bueno, hay por mal camino vamos. menores, Por mal camino vamos si no lo tiene claro. Claro, bueno, ahí están los menores, los menores de edad, los adolescentes, los ancianos, los discapacitados, la mujer. ¿Qué comisarías y destacamentos tiene en su cargo? Limache. ¿Cuántas más? Porque hay un montón. Son cuatro. No son más. Bueno, pero son dos de centro. Está de Limache, la otra fiscalía está en San Francisco, la verdad que no. Democracia. No importa. Por mí. Yo le voy a hacer una consulta al doctor, como abogado de la matrícula, que también estuvo trabajando dentro de la justicia en alguna época. ¿Qué podría aportar a usted como fiscal en esta función, su visión como abogado de la cárcel? ¿Qué podría aportar? Mira, una cosa muy importante. Yo estuve detrás del mostrador y ahora estoy del otro lado. Yo he visto el tema del trabajo de la Fiscalía, lamentablemente, a veces no toman en cuenta la importancia de la prueba. Realmente, por una cuestión burocrática, que por supuesto que está establecida dentro de una acordada, como regla, los tiempos, los turnos y un montón de cosas más que se deben cumplir para, un ejemplo, el CCTV. Yo tuve un caso particular en que una menor era importante que la detención sea urgente y me la dan después de casi de mitad de año. ¿Qué pasa? Desde ese tiempo, del tiempo derecho, hasta el momento de tomarse la prueba, pueden haber pasado infinidad de cosas. Infinidad de cosas con la chica esta que estaba corrompida. ¿Qué haría usted para hacer algo diferente? ¿Qué plan tiene para el trabajo? El plan que yo tengo de trabajo es de que se respete el valor de la prueba y que cada prueba tenga un tiempo urgente o no. En este caso, un video que puede ser manipulado, la chiquita puede tener puede ser inducida por la madre que diga tal cosa, de acá a 6 meses vaya a saber qué habrá pasado en ese tiempo. ¿Cómo lo implementamos? Está todo muy lindo y lo dice incluso la ley también, tiene que ser todo rápido, tiene prestarse importancia también especial a las pruebas, a la corrección inmediata de las pruebas, pero ¿cómo lo implementa usted? Si usted dice que usted cree que todas las fiscalías no funcionan bien en ese punto. Bueno, ¿qué propuesta tiene usted? Bueno, el procurador debería disponer que determinado tipo o tipo de delitos en los cuantos se exige la promesa debe ser inmediato. Por ejemplo,
en este caso la corrupción de menores, porque esta chiquita tenía la tablet y los progenitores tenían sus imágenes, digamos, obscenas en la tablet de la chiquita. Y hasta que se dio el CCTV han pasado 6 meses. ¿Qué pasa? En ese momento se puede haber borrado esas imágenes, puede haber cambiado, convencida a la chiquita por lo que yo entiendo, alineación parental, puede ser que a lo mejor la madre la haya convencido para que diga tal cosa. Y se ha notado, porque yo en el CCTV al participar, yo le dije a la psicóloga, le pregunta a la nena, que la nena diga si su mamá le dijo que ella tiene que decir tal no cosa. comentemos un caso suyo particularmente. Bueno, eso es lo que le dije, en ciertos delitos debe cuidarse muchísimo la prueba para que el día de mañana no sea desvirtuado. Igual la categoría de reconocimiento. También, doctor. Perfecto, muchas gracias. Doctor, a mí me gustaría que nos cuentes, si vos llegás a ser fiscal de violencia familiar, ¿cuál sería tu misión más importante? ¿Cómo? ¿Cuál sería tu misión más importante? Una pregunta de criterio tuyo. ¿Sí? Sí. ¿Cuál sería tu misión más importante si vos te vas a desempeñar como fiscal de violencia? Y bueno, son muchas funciones, todas las funciones son importantes. Y cada caso es particular. No hay un caso genérico para todos. Cada caso tiene una debida atención y un debido cuidado en cuanto a las pruebas. Yo, en mi caso, el tema es de que la gente pide una investigación dinámica en el tiempo para que pueda esa persona tener un beneficio que le da el Estado. O sea, tiene que tener cuidado en las pruebas y escuchar a las partes. Gracias, doctor. Muchas gracias. Suficiente, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Chao, doctor. Chao, hasta luego. Chao, doctor. Chao, doctor. Hasta luego, que tenga buen día. Nos vemos. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.